Muy buenas noches, señoras y señores. Aunque la guerra civil terminó en abril de 1939, para algunos no fue así. En las etapas finales del conflicto, en el bando derrotado se produjeron enfrentamientos, en ocasiones cruentos, entre quienes querían terminar con la guerra y quienes querían prolongarla. Entre estos últimos, algunas partidas permanecieron en las montañas de regiones más o menos remotas hasta que a fines de 1944 se reactivó la lucha guerrillera con la finalidad de acabar con el régimen de Franco. Las partidas del Maquis trataron de reactivar la guerra civil, pero fracasaron. Esta es su historia. Con el final de la guerra civil, la práctica totalidad de las fuerzas derrotadas depusieron las armas, hastiadas de una contienda que no les había procurado más que sinsabores militares y políticos. Sin embargo, algunos grupos de entre quienes trataban de prolongar la resistencia se negaron a dejar de combatir. Casi todos ellos estaban bajo la disciplina del Partido Comunista, a los que se unieron grupos de fugados y huidos. La situación se recrudeció cuando el curso de la Segunda Guerra Mundial en Europa cambió en 1944. Los guerrilleros españoles, denominados antifascistas, habían formado parte de la mitificada resistencia francesa, que solo comenzó a existir tras la invasión alemana de la Unión Soviética. Hasta entonces y durante todo un año, ni esa pretendida resistencia ni los guerrilleros izquierdistas españoles habían emprendido una sola acción contra la ocupación alemana de Francia. Una vez que el ejército alemán evacuó el sur de Francia, en octubre de 1944, los maquis, que así era como empezaban a ser conocidos, intentaron la invasión de España por el Valle de Arán. Dicho ataque estaba concebido para conquistar un pequeño territorio en la frontera con Francia, que debía provocar un levantamiento general de la población española contra Franco, mientras el gobierno de la República en el exilio proclamaba su soberanía sobre ese territorio. Todo ello obligaría a actuar a los aliados. La aventura duró entre el 19 y el 28 de octubre de 1944 y terminó con el total fracaso de los invasores. La derrota fue tanto militar como política. Apenas tuvieron el seguimiento que esperaban y los guerrilleros aprendieron que la población española lo último que deseaba era una continuación de la guerra. La guerrilla del Maquis se prolongó ya con pocas posibilidades mientras le fue de utilidad a la estrategia soviética. En 1948 dejó de serlo y Stalin dio orden de terminar con aquello. Las últimas partidas cesaron su actividad en 1952, pero hacía tiempo que habían dejado de tener algún sentido. Las que seguían siendo útiles fueron rescatadas por el Partido Comunista, pero las que no fueron abandonadas a su suerte. Los jefes guerrilleros que se negaron a seguir las directrices de Moscú fueron sencillamente asesinados por los comunistas. Moscú había decidido que el tiempo del Maquis había terminado. Las pocas guerrillas que quedaban estaban en manos de anarquistas, cada día más desconectados de la realidad y de la población. En el balance general, el Maquis había perdido unos 5.000 hombres y de ellos unos 2.000 muertos en enfrentamientos con el ejército. Por su parte, la Guardia Civil sufrió la 10ª parte de esas bajas. Todo formó parte de una estrategia política a la que el pueblo español dio la espalda de forma masiva y a la que la Guerra Fría terminó de privar de sentido. Y para hablar del Maquis, tenemos esta noche con nosotros a una de las personas que más saben de este asunto, que es don Juan Ernesto Pflüger. Un placer tenerle aquí de nuevo, don Juan Ernesto. El placer es mío, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Por empezar, un poco en términos generales, ¿podemos decir que el Maquis, la guerrilla antifranquista, fue un intento de reactivar la guerra civil? Es decir, de gente que no se resignaba a que la guerra civil hubiera terminado y lo que querían era nada menos que reactivar ese enfrentamiento civil. Sí, básicamente las primeras partidas de milicianos, porque son milicianos que dejan, una vez se rinde el ejército del Frente Popular en abril del 39, en vez de devolver las armas y entregarse o salir hacia el exilio, como hicieron algunos a través de la frontera con Francia, quedan en zonas aisladas y deciden continuar con lo que ellos llaman la lucha armada, sinónimo de terrorismo, ¿no? A todas luces, y en cualquier país del mundo, pues ellos le llaman lucha armada contra el franquismo, con la idea de convencer a la población de que se sumase a ese proyecto. Entre esas primeras partidas tenemos unas minoritarias que son las anarquistas, que además se concentran más en la zona de Extremadura y el sur, y luego los grandes bloques de maquis que tuvieron una movilización bastante importante, llegaron a tener, hay cálculos porque son estimaciones, pero llegaron a tener movilizados cerca de 6.500 personas a lo largo de los años que van de 1939 hasta los últimos resquicios que quedan al final, que son ya a principios de los 60, ¿no? Que queda alguna partida anarquista.
Cuando la mayor parte de los frente populistas, de los izquierdistas, al final de la guerra son ya partidarios de dejar las armas por razones de inviabilidad, ¿no?, de mantener el combate contra el enemigo, solamente el Partido Comunista mantiene la idea de que hay que seguir combatiendo mientras se pueda, y esto nos marca un poco la pauta, ¿no? Nos da la idea de realmente lo que era el maquis, una empresa no en exclusiva, pero desde luego sí hegemonizada desde el principio por el Partido Comunista de España y que entroncaba muy bien con los objetivos del PC. Sí, por supuesto. Además, Stalin es el que da la consigna. Hay un libro que recopila la información de la comunicación de los comunistas que quedan en España con Stalin, vamos, con el gobierno de Stalin, ¿no?, queridos camaradas, en el que hay 2 o 3 documentos dedicados precisamente a esa consigna, y son documentos de agosto del 39, en los que señala que el objetivo es que eso perdure porque la guerra está por llegar en Europa, y esa guerra arrastraría a España dentro del conflicto porque no podría mantenerse al margen después de haber participado Italia y Alemania en la Guerra Civil Española, ¿no? Lo tiene claro Stalin. Por lo tanto, la estrategia es pura y dura comunista, y a través de órdenes directas de los agentes de Stalin, que a través de Francia comunican por los Pirineos con las partidas del norte, que está donde está centralizado, ¿no? Quizá la información para el maquis. Por lo tanto, es verdad que hay algo de anarquismo, pero es prácticamente residual, y no cabe ninguna duda de que el objetivo de prolongar la guerra, que ya había costado bastantes vidas humanas, no era de otro que del Partido Comunista, el que se niega a reconocer esa derrota. Está claro que estamos en la época en la que estamos. El Partido Comunista es una correa de transmisión de la Internacional Comunista, de la Comintern, por tanto de los intereses de Moscú. Y posteriormente algunos de esos guerrilleros del maquis estuvieron luchando en la resistencia francesa, y al revés, algunos de los que habían luchado en la resistencia francesa formaron luego el maquis, que invadiría, tendremos ocasión de hablarlo, espero, el Valle de Arán el año 44. La cuestión es que los propios miembros de la resistencia francesa, no solo españoles y franceses, no activaron esa resistencia contra la ocupación alemana hasta que comienza la guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Si tenemos en cuenta que Francia se rinde el 22 de junio de 1940 y la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, se produce el 22 de junio del 41, hay exactamente un año en el cual la resistencia francesa no existe porque hay un pacto entre Stalin y Hitler. Por lo tanto, los miembros de la resistencia francesa no combatían entonces ni por Francia ni por la democracia, combatían por la Unión Soviética y lo que todo ello representaba, y eso incluía a los guerrilleros españoles. Exactamente. Claro. De hecho, además, es muy claro que en 1939, cuando empieza a funcionar el maquis en determinadas zonas, hay presencia de grupos de milicianos anarquistas, y a partir del año 1941, cuando ya se hace con el poder, cuando ya controla el maquis, cuando el suministro de armas viene todo de la Unión Soviética, y cuando las órdenes son directas de Moscú, esos mismos maquis comunistas depuran, es decir, asesinan a gran parte de los milicianos anarquistas para tener el control absoluto. Hay veces en que los asesinan y otras veces directamente los delatan para que sea la Guardia Civil quien se haga cargo de esas partidas anarquistas, pero en cualquier caso hay una purga, y se repite la circunstancia que se vivió en la retaguardia del Frente Popular durante la Guerra Civil, y es que la guerra civil entre comunistas y anarquistas fue uno de los condicionantes que llevó a que se perdiera la guerra en el lado republicano, y aquí ocurre lo mismo. El maquis perdió gran parte de su eficacia porque durante ese 1941, sobre todo del verano hasta el invierno, hasta diciembre prácticamente, hubo una guerra entre los comunistas y los anarquistas. La tenían ganada los comunistas por número, por cantidad, y sobre todo porque tenían financiación y armas soviéticas, en la que hubo no menos de 300 muertes, 300 asesinatos de anarquistas a manos de comunistas. Vaya, y en fin, la actividad del maquis, desde luego en algunos extremos cabe calificarla abiertamente de terrorista. Es decir, podemos rodearla de una especie de halo romántico en cuanto a que fueran guerrilleros, pero la realidad es que muchos de los actos que perpetraron no cabe calificarlos, sino llana y directamente de terrorismo. Sí, esto ocurre generalmente con la izquierda española, que le da pues el halo de héroe o de luchador por la libertad a quien realmente, como ocurría en el caso vasco, ¿no?, con ETA y demás, a quien realmente lo que está es cometiendo atentados. Por poner algunos ejemplos, a mí el que más me llama la atención es el que ocurre en Mora la Nueva, ¿no?, en la provincia de Tarragona, donde los maquis sabotean unas vías de tren, ocasionando el descarrilamiento de un convoy en el que mueren 40 civiles. Ahí no había objetivo militar ninguno, no había cargos políticos, no iban guardias civiles, el tren iba sin vigilancia,
y, curiosamente, los que se despeñan son los 2 vagones de tercera. Los 40 muertos pertenecen pues, a la población más humilde, que además volvían de un día de mercado, es decir, que buscan el momento donde más daño pueden hacer. Quizá esa sea la causa de que luego, cuando ocurra el intento de invasión del Valle de Arán, nadie les apoye, porque están padeciendo también lo del maquis. O, por ejemplo, el caso de Gúdar, en Teruel. En Teruel hay un guerrillero, no recuerdo el nombre ahora mismo, la partida del Mocho, que entra en Gúdar cuando está un antiguo alcalde, que había sido alcalde de la Ceda durante la República, tenía rencillas con él porque él había sido uno de los líderes del Partido Comunista local, van a por él, lo encuentran arando en el campo junto a su hijo de 15 años y asesinan a los 2 a sangre fría. Estamos hablando ya del año 46, es decir, que no estamos hablando de la inmediata posguerra, sino que eran una venganza que tenían larvada. Y como esa igual ocurre, hay una constante que se ve en muchas de sus actuaciones, que cuando entran en los pueblos van a por los jueces de paz, ¿no? Van a por la justicia. Pero si quieres te hago una reseña de los números para que veamos la barbaridad que cometieron los maquis estos a los que intentan alabar tanto desde la izquierda. Directamente el maquis asesinó en torno a 1.500 personas. De esas 1.500 personas, 960 eran civiles, que no tenían absolutamente nada que ver ni con la Guardia Civil, ni con la Guardia de Asalto, ni con autoridades públicas. ¿2/3 partes? 2/3 partes. De esas 950 personas asesinadas, 800 fueron antes secuestradas para obtener financiación o algún favor político o algún favor con algún compañero maquis que estuvieran preso. Si eso no son actividades terroristas al más puro estilo, como hemos vivido después en los años 60 y 70 en España y en todos los países de Europa, pues el maquis entonces no tendría otra actividad más que esa. Nos queda apenas un minuto y es por incidir un poco en lo que ya ha comentado al respecto del apoyo de la población. La impresión es que el maquis no tuvo un apoyo real de la población, bien fuera por apoyo directo de la población al régimen de Franco, que lo había y muy extendido, bien fuera por sencillamente no desear bajo ningún concepto que se reactivase los enfrentamientos civiles, ¿no? Se juntan esas 2 cuestiones más otra más. Es verdad que nadie quería continuar la guerra, la población lo que quería era trabajar para caminar hacia la paz. Había una gran base social que apoyaba el franquismo, y sobre todo en el mundo rural más que en las grandes ciudades. Y en tercer lugar, entre 1939, que empieza a activarse el maquis, y 1944, que es cuando se intenta la invasión del Valle de Arán, que es un notorio fracaso, con la Guardia Civil basta, no hay ni que mandar al ejército para parar a los 4.000 individuos que mandaba Carrillo desde allí, eso sí, Carrillo desde París, ni siquiera se desplazó a Montpellier como había anunciado. Durante esos 5 años, la población civil del mundo rural sufre los atentados de los maquis y hay un rechazo en las localidades a cualquier actividad de los maquis. Interesantísimo lo que nos cuenta don Juan Ernesto, interesantísimo. Pues no tenemos tiempo para más por hoy. Muchísimas gracias, un placer haberle tenido. Gracias a ti. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí. Muy buenas noches, hasta mañana, si Dios quiere.